Hola a todos, mi nombre es Josefina Rodríguez y en esta presentación estaré tratando los conceptos fundamentales tales como integrales de línea, de superficie y de volumen, junto a los teoremas de Green y divergencia, en los cuales estaré desarrollando un ejercicio de aplicación en cada uno. Todos estos temas están unificados por un concepto central, el teorema de Stokes, que es la base para interpretar y resolver problemas de flujos y circulación en materias de física y matemática. Este trabajo forma parte de la Maestría para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en San Pedro de Macorís, impartida por el maestro Elpidio Antonio Pérez Vargas en la materia de análisis real 2. Cabe destacar que todo el material utilizado para esta presentación está basado en el libro de cálculo de Ron Larson, novena edición, volumen 1 y 2. Antes de empezar, vamos a hacer un recorrido de los temas que vamos a ver hoy. Objetivo general, interrogantes, integrales en línea, conceptos y propiedades, teorema de Green, concepto y aplicación y flujo de campo. Aquí haremos un ejercicio de aplicación, superficie y reparametrizaciones, integrales de superficie, teorema de Stokes, teorema de divergencia Gauss, concepto y aplicación. Igual de este haremos un ejercicio de aplicación y por último una frase de motivación. Mi objetivo general es comprender y aplicar los conceptos fundamentales del cálculo vectorial relacionando con las integrales de línea y superficie, así como el teorema de Green, Stokes y Gauss, reconociendo su importancia en el análisis de flujo y circulación de campos vectoriales en la solución de problemas físicos mediante herramientas matemáticas avanzadas. Interrogantes que vamos a responder en el día de hoy. ¿Qué son las integrales de línea y de superficie y cómo se interpretan físicamente? ¿Qué condiciones deben cumplir los campos y las curvas o superficie para aplicar correctamente estas integrales? ¿Qué expresan y qué se aplican los teoremas de Green, Stokes y Gauss? ¿Cómo se relacionan estos teoremas con conceptos como flujo, circulación rotacional y divergencia? ¿Por qué son importantes estas herramientas en la resolución de problemas físicos y rotacional de ingeniería? Ahora vamos a definir lo que son las integrales de línea. Si F está definida en una región continua, en una curva suave C, es decir, sin esquina abrupta de longitud finita, entonces la integral de línea de F a lo largo de C está dada por tanto en el plano como en el espacio. Podemos ver, esta fórmula nos muestra cómo se construye la integral de línea sobre la curva C en pequeños segmentos de longitud de delta sub i en cada segmento, tomando un punto x sub i, y sub i, evaluando la función en ese punto y se multiplica por la longitud del segmento. Luego se suma todos esos puntos y se toma el límite. A medida que los segmentos se hacen infinitamente pequeños, es como calcular el promedio ponderado de la función a lo largo de la curva. Seguimos con la definición de la integral de línea, pero esta vez desde un campo vectorial. Sea F un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por R de t, donde A es menor o igual que t y t es menor o igual que b. La integral de línea de F sobre C está dada por la siguiente fórmula, la cual nos dice que la integral de línea de un campo vectorial F a lo largo de la curva C es igual a la integral del producto punto entre F y el vector tangente unitario de t respecto al diferencial del arco ds, el cual será igual
a la integral definida desde A hasta B, desde el producto punto entre la función f evaluada en x de t, y de t, z de t y la derivada del vector de posición r de t, donde todo respecto a dt. Esto no quiere decir que esta integral es fundamental porque nos permite calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria o el flujo de un fluido a lo largo de una curva, entre otras aplicaciones importantes en física, ingeniería. En esencia, estaríamos sumando las contribuciones del campo vectorial a lo largo de todo el camino definido por la curva C. Ahora vamos a ver las propiedades de las integrales de línea, la cual la primera es linealidad, permite separar, sumar y sacar constantes. Esta propiedad es muy útil porque nos permite separar, sumar y sacar constantes fuera de la integral, lo que significa mucho para el cálculo. Y la segunda es aditividad. Si la curva se divide, la integral total es la suma de las partes. Esto significa que si la curva C se divide en varias partes, la integral total a lo largo de C es simplemente la suma de las integrales de cada una de las partes. Es como que si pudiéramos romper un camino largo en segmentos más pequeños y sumar los resultados. La tercera es independencia de parametrización campo escalar. El resultado no cambia con la forma de describir la curva. Para, para un campo escolar, esto es importante porque nos asegura que el resultado de la integral no cambia sin importar cómo elijamos describir o parametrizar la curva. En el valor final será el mismo. Y la cuarta es dependencia de orientación de campo vectorial. Revertir la dirección de la curva cambia el signo. Y la quinta es la integral sobre una curva cerrada cuando la curva forma un circuito cerrado como un bucle. Ahora vamos a estar hablando sobre el teorema de Green, el cual se atribuye al matemático físico George Green, al cual se le atribuye su nombre. Y dice, CAR, una región simplemente conexa, cuya frontera es una curva C suave a trozo, orientada en sentido contrario a la manecilla del reloj. Es decir, C se recorre una vez de manera que la región R siempre quede a la izquierda. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R, entonces tenemos la fórmula aquí que nos dice que esto me dice que en lugar de recorrer la frontera para evaluar la integral de línea, puedo evaluar una integral de área que depende de la derivada parcial de n con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y. Esto facilita mucho el cálculo, especialmente cuando trabajar con frontera es más complicado que hacerlo con toda la región. Ahora vamos a ver un teorema de aplicación del teorema de Green. Ahora tenemos nuestro ejercicio de aplicación del teorema de Green, el cual nos pide una partícula recorre una vez el círculo de radio igual 3 centrada en el origen en un sentido antihorario. Usaremos el teorema de Green para hallar el trabajo realizado. Aquí tengo mi campo vectorial. Podemos ver en la imagen que en la figura que la curva que recorre la partícula es el circuito de radio 3, centrado en el origen, haciendo un recorrido en sentido antihorario. Y aquí tengo las componentes, X junto a Y, que es M, con la componente X, Y, va a ser igual a Y a la 3. Y N, X, Y va a ser igual a X elevado a la 3 más 3X, Y a la 2. La fórmula, aquí tengo la fórmula para aplicar el teorema de Green, donde vemos que la parte izquierda representa el trabajo y a la derecha tenemos la fórmula de Green,
que busca convertir esa integral de contorno, la que recorre C, en una integral doble sobre la región R. Para aplicar el teorema, eh, identificamos los valores de M y N, donde anteriormente ya habíamos dicho que M con la componente X, Y va a ser igual a Y a la 3 y N con la componente X, Y va a ser igual a X elevada a la 3 más 3X Y a las 2. Ahora vamos a aplicar la derivada parcial. Aquí tenemos la derivada parcial con respecto a n. Aquí, viendo que y es una constante y aplicando la regla de potencia más la linealidad de la derivada y constante con respecto a x, nos queda que 3x a la 2 va a ser igual 3x a la 2 más 3y a la 2. Y aplicando la derivada parcial de m con respecto a y, nos queda 3y a las 2. Ahora, sustituyendo en la fórmula y simplificando, nos queda la componente x, desaparece y. Luego, usamos la forma polar. Usando la forma polar, x va a ser igual a r coseno del ángulo y y va a ser igual a r seno del ángulo. dA va a ser igual a r dr por d del ángulo. Aquí establezco mi límite, haciendo la salvedad de que la componente y desaparece. Ahora reescribimos en la fórmula de la forma polar, aplicando los límites. Aquí aplicamos los límites. Ahora vamos a evaluar la integral en R y sustituyendo los límites obtenemos este resultado. Luego vamos ahora a evaluar en W en la otra integral y sustituyendo, porque en este caso x va a ser igual a coseno del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo, y usando la entidad trigonométrica que coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 más coseno de 2 ángulos dividido entre 2. Entonces, sustituyendo en la integral, sacamos la constante fuera y evaluamos los extremos. Evaluando los extremos de mi integral externa, entonces obtenemos, sustituyendo, nos da como resultado 243 por pi. Entonces, ese es el trabajo total que realizó el campo F al recorrer el círculo radio 3. Ahora estaremos definiendo qué son las superficies paramétricas. Y nos dice, sean X y Y Z funciones de U y B continuas en un punto D del plano V al conjunto de puntos X, Y, Z dado por R es igual a V es igual a X, V de Y más Y, V de J más Z, V de K. Esto da el conjunto de los puntos X, Y, Z en el espacio que se generan cuando U y B recorren el dominio de D. A ese conjunto de puntos se le llama superficie paramétrica. Se le llama ecuaciones paramétricas de la superficie cuando X es igual a X a V y Y es igual a Y V y Z es igual a V. Estas describen cómo se construyen la superficie a partir de los parámetros U y V. Ahora vamos a definir las integrales de superficie. Esta integral se define como la integral doble sobre la superficie S de la función f, x, y, z respecto al área de S. Esta parte se suman los valores de una función escalar f como densidad o temperatura sobre toda una superficie en el espacio. Es igual al límite cuando el tamaño de las particiones tienden a cero de la suma de los valores de f, evaluado en puntos representativos x sub i, y sub i, z sub i, multiplicado
por delta su I. Esto se utiliza para calcular propiedades como el flujo de campo vectoriales, por ejemplo, el flujo de un fluido o campo eléctrico a través de una superficie o la masa de una superficie con densidad variable. Su cálculo práctico implica parametrizar la superficie y transformar la integral doble sobre el plano de los parámetros. Ahora vamos a definir qué es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes se le atribuye al físico matemático George Gabriel Stokes, aunque también se conoce como teorema de Kelvin-Stokes debido a las contribuciones de William Thomson Lord Kelvin, quien lo descubrió antes, pero fue Stokes quien lo presentó y lo popularizó durante un examen en Cambridge en 1854. El teorema nos dice, sea S una superficie orientada con un vector unitario normal n acotada por una curva cerrada simple, suave a trozo, C, con orientación positiva. Si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S y a C, entonces tenemos la fórmula que nos dice que la integral de línea cerrada sobre la curva C del campo vectorial F por el producto punto diferencial de R es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de campo vectorial F, producto punto de N por el diferencial S. Este teorema es una herramienta fundamental en el cálculo vectorial, ya que nos conecta dos tipos de integrales, la integral de línea y una integral de superficie, ya que permite relacionar la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada con el flujo de rotacional y ese campo a través de una superficie cuya frontera es precisamente esa curva. Divergencia. Este teorema se debe al famoso matemático Carl Friedrich Gauss, donde nos dice, sea Q una región sólida limitada o acotada por una superficie cerrada S orientada por un vector unitario normal dirigido hacia el exterior de Q. Si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q, entonces tenemos la fórmula que nos dice que la integral doble sobre la superficie S del campo vectorial F del producto escalar o producto punto por el vector normal n diferencial de S es igual a la integral triple sobre la región Q de la divergencia F del volumen diferencial. Este teorema nos garantiza que no se necesita evaluar la integral de superficie para obtener el flujo total. Simplemente podemos evaluar la integral del volumen de la divergencia, el cual simplifica mucho los cálculos. Estaremos haciendo un ejercicio de aplicación sobre el teorema. Estaremos aplicando el teorema de la divergencia mediante un ejercicio que nos pide un flujo de aire en un sistema de ventilación. Una empresa de climatización industrial está diseñando un sistema de ventilación para una sala triangular ubicada en el primer octante. Esta sala está limitada por los planos coordenados x igual 0, y igual 0 y z igual 0, y el techo inclinado definido por el plano. Si nos fijamos en esta imagen, la figura, estamos considerando una sala triangular, como lo pide el ejercicio, ubicada en el primer octante, limitada por los planos coordenados
con X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. Lo que determina las paredes y el piso donde no hay flujo en direcciones negativas. Y la inclinación del techo es 2X más 2Y más Z igual 6. La empresa de climatización quiere saber cuánto aire fluye a través de esa sala y para responder esta pregunta utilizamos el teorema de la divergencia. Se ha modelado el campo de velocidad de flujo de aire dentro de la sala como el siguiente campo vectorial. Este es mi campo vectorial. Este campo representa la velocidad de aire en cada punto de la sala. Aplicando el teorema de la divergencia para transformar esta integral de superficie en una integral de volumen para así poder simplificar el cálculo. Luego de aplicar para obtener el teorema de la divergencia debemos derivar la derivada parcial del campo F, que es la operación clave para aplicar el teorema de divergencia, donde la derivada parcial de X con respecto a X va a ser igual a 1 y la derivada parcial de Y a las 2 con respecto a Y va a ser igual a 2Y, más la derivada parcial de Z con respecto a Z va a ser igual a 1. Simplificando me queda 2 más Y. Ahora voy a definir los límites de integración. Para obtener los límites de integración, observando en el plano para obtener Y, cuando X es igual a 0 y Z es igual a 0, 2Y es igual a 6. Ahora despejando, obtenemos que Y es igual a 3. Buscando el límite de X, para X observamos la proyección XY, donde Z es igual a 0, 2X más 2Y igual a 6. Al anular Z, obtenemos en la frontera XY. Sacamos factor común que es 2 y luego se divide en 2 ambos lados y nos queda que X más Y es igual a 3. Despejando, X es igual a 3 menos Y. Para Z, partimos del plano dado que limita el volumen. 2X más 2Y más Z es igual a 6. Despejando a Z va a ser igual 6 menos 2X menos 2Y. Aislamos Z para obtener el techo en la dirección Z. Vamos a aplicar la integral triple sobre el volumen Q de esta función. Vamos a empezar integrando con respecto a Z, que es nuestra primera integral. Integrando con respecto a Z, obtenemos este resultado. Vamos a simplificarlo para luego integrar con respecto a X. Ahora agrupamos términos, obtenemos este resultado. Entonces, ahora integramos con respecto a X. Y obtenemos este resultado al integrar con respecto a X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Evaluar con respecto a evaluar esa integral. Procedemos a evaluarla. Ahora vamos a evaluar en cada término. Entonces, sumamos todos los términos, luego lo agrupamos y obtenemos este resultado. Ahora vamos a integrar con respecto a Y. Ustedes se preguntarán que por qué estamos evaluando nada más en el límite superior y no en el inferior. Al evaluar cada integral solo tomé el límite superior, que es donde realmente hace que la integral aporte valor al resultado, y a que al sustituir en cero todos los términos quedan en cero. Por lo tanto, he evaluado en el límite superior. Entonces, ahora integrando con respecto a Y, obtenemos este resultado y evaluando nos queda que es igual a 31.5. Entonces, podemos concluir que al aplicar el teorema de divergencia, logramos determinar que el flujo total de aire que sale de la sala es de 31.5 metros cúbicos sobre segundo. Y para culminar, termino con esta frase. La matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Galileo Galilei. Esta frase me inspira mucho
porque nos recuerda que la matemática es el lenguaje con el cual comprendemos y describimos el universo. Muchas gracias por su atención.